budismo es una de las principales religiones del mundo. Esta fe nace con las enseñanzas de Siddhartha Gautama, llamado el Buda, en lo que es el norte de la India hace aproximadamente 2600 años. Con los siglos el budismo fue expandiéndose en todas direcciones desde su núcleo original. Grandes porciones del continente asiático se convirtieron en budistas. Hacia el oeste esta religión llegó un poco más allá del actual Afganistán, al este llegó a Japón, al norte hasta las estepas mongolas y al sur estuvo al borde de Oceanía. Hay que aclarar que esto no quiere decir que haya existido una época donde el budismo fuera predominante en toda esa área simultáneamente. Este éxito inicial no duró mucho tiempo. Otras religiones lograron arrebatarle grandes porciones de su territorio y hoy en día es minoría en la tierra donde nació, el subcontinente indio. Aquí sufrió el embate del hinduismo y del islam, a lo que también se sumó el cristianismo. Hoy en día solo una minoría es budista en la India, menos del 1% de la población. El islam en particular le arrebató grandes porciones de tierra. Más al oeste la expansión islámica fue violenta, pero más al este y al sur la expansión fue pacífica mayoritariamente, traída por comerciantes del mundo musulmán. En China el budismo convivió con otras creencias previas. Este fenómeno se dio y se da en muchas zonas donde existe el budismo. El budismo chino y tibetano sufrió mucho a causa de cierta represión después de la instauración de la República Popular China. Esta no fue la única causa del declive del budismo, ya que previo a esto tuvo que competir con el islam y el cristianismo y ya venía perdiendo terreno hacía bastante tiempo. Hoy en día el 18% de la población china es budista. En Japón el budismo coexistió con el shintoísmo y todavía lo hace. Hoy en día solo 7 países en el mundo son de mayoría budista: Camboya, Tailandia, Myanmar, Bután, Sri Lanka, Laos y Mongolia. De estos países, Camboya, Tailandia y Myanmar son el núcleo duro del mundo budista, donde más del 85% de la población se reconocen como budistas. Hay que recordar que hay 195 países reconocidos por la ONU en el mundo, por lo que los países de mayoría budista apenas representan el 3,5%. En cuestión de población total, los budistas representan un 7,1% de la población mundial. De estos países budistas son Myanmar y Sri Lanka los que se destacan en la importancia que tiene el budismo actualmente en la vida política de esos países. Es ahí donde movimientos budistas militantes tienen más peso y más capacidad de movilización. En Sri Lanka existe el Bodhu Bala Sena, que se traduce como Fuerza de Poder Budista. Esta es una organización nacionalista budista singalesa, siendo los singaleses el grupo étnico mayoritario de esa nación. Galagoda Ate Nanasara es el líder de esta organización que estuvo involucrada en distintos actos de violencia e intimidación contra minorías religiosas y étnicas. Su blanco principal en los últimos años parecen ser los musulmanes, pero también tuvo enfrentamientos con cristianos e hindúes. En Myanmar, la organización budista extremista más conocida es el Movimiento 969, liderado por el monje Ajahn Wiratu. Esta organización es más pequeña y menos influyente que su contraparte en Sri Lanka. Esto es así por el peso que tienen los militares en el gobierno de Myanmar, que durante mucho tiempo fue una dictadura militar. El blanco de esta organización es la minoría musulmana. Este sentimiento antimusulmán pareciera haber estado generalizado, ya que el gobierno realizó operaciones de contraterrorismo en la zona mayoritariamente islámica, pero que para algunos observadores internacionales era una excusa para lanzar una limpieza étnica a gran escala. Los rohingyas eran la minoría musulmana de origen bengalí que fue prácticamente expulsada de Myanmar y hoy se encuentra en su gran mayoría en Bangladesh. En este caso el extremismo budista y nacionalista no necesitó ser parte del gobierno o tener demasiado poder, ya que el gobierno en sí realizó prácticamente todo lo que el movimiento 969 quería. Esto no fue acompañado de una aceptación de dicho movimiento, ya que el gobierno varias veces salió al cruce del mismo y lo mantiene contenido, prohibiendo que se forme un partido político con sus ideas. Estos dos movimientos budistas tienen buenas relaciones y en algunas ocasiones sus líderes se juntaron para mostrar esta afinidad, pero como casi todos los conflictos étnicos, culturales, hay un trasfondo económico y político de este nuevo budismo militante. Tanto Myanmar y Sri Lanka forman parte de la iniciativa de la nueva ruta de la seda ideado por China. Este proyecto de trillones de dólares involucra tanto la construcción de infraestructura así como también la posibilidad de ampliar el horizonte comercial de los países miembros. Hay una correlación entre estas políticas antiislámicas y esta nueva iniciativa. Esto es claro al ver la política china en su provincia occidental de Xinjiang, donde la minoría musulmana uigur está siendo ferozmente reprimida y su identidad religiosa y cultural borrada. Esta provincia es parte fundamental del proyecto de expansión comercial china y la presencia de una minoría con una historia de separatismo es vista como un riesgo que el gobierno chino no está dispuesto a tolerar. De hecho, hay cierta correspondencia entre la frontera del mundo islámico y el mundo budista ahí también. Pareciera ser que varios gobiernos asiáticos están apostando por la homogenización de sus poblaciones como requisito de una integración tecnológica y económica a un mundo globalizado. Esto puede resultar contraintuitivo para muchos observadores, pero en Asia el proceso de globalización parece estar acompañado por el ascenso del nacionalismo y por la búsqueda de sacarse encima de las minorías. Myanmar eliminó prácticamente a toda su población musulmana en el último año. Sri Lanka está en camino de algo similar. China quiere asimilar completamente al pueblo uigur. Este proceso no se da solo en
esos países, ya que en la India el Estado está haciendo políticas que también apuntan a una mayor homogenización. En Filipinas, la guerra contra los grupos insurgentes islámicos también pueden desencadenar políticas similares en cualquier momento. Así que con el ascenso de estos grupos y figuras extremistas budistas podemos ver un aspecto menos conocido que está teniendo la globalización en esta parte del mundo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, conocían estos grupos budistas militantes, conocían este desplazamiento que se está dando de poblaciones en Asia o no. Bueno, pongan sus comentarios y díganme lo que sabían o no y si les pareció interesante. Pónganle me gusta al video si les gustó, compartan si piensan que vale la pena compartir y bueno, nos estamos viendo muy pronto en el próximo video. Saludos. La historia del monje budista que fue al infierno. Esta es la historia del monje budista que fue al infierno. Se presenta porque su contenido puede llegar a ser beneficioso para muchos. Obtenemos este artículo de proyectoemaus.com. Un monje budista murió y mientras transcurría el tiempo para recibir los ritos funerarios, fue llevado al infierno. Y allí descubrió la verdad trascendental del budismo en la vida eterna. Además, vio en el fuego a personajes considerados en este mundo por los budistas como buenos, por cumplir con ciertas normas morales. En 1998 murió un monje budista. Unos días más tarde se celebró su funeral en el que iba a ser quemado. Por el olor era obvio que su cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Clarísimamente estaba muerto, como informa la agencia misionera de Asia Utrecht. Hemos intentado verificar esta noticia, que proviene de diferentes fuentes, y ahora estamos convencidos de que es precisa, escriben. Cientos de monjes y familiares de los muertos que participaron en el funeral. Justo cuando el cuerpo estaba a punto de ser quemado, el monje muerto de repente se sentó y dijo llorando: «Todo es mentira. Vi a nuestros antepasados quemarse y ser torturados en una especie de fuego. También he visto a Buda y muchos otros santos hombres budistas. Todos estaban en un mar de fuego. Debemos escuchar a los cristianos. Ellos son los únicos que conocen la verdad». Estos eventos sacudieron toda la región. Más de 300 monjes se hicieron cristianos y comenzaron a estudiar la Biblia. El hombre resucitado continuó advirtiendo a todos que creyeran en Jesús, porque Él es el único Dios verdadero. Cintas de audio del relato del monje se distribuyeron por Myanmar. La jerarquía budista y el gobierno pronto se alarmaron y arrestaron al monje. Desde entonces ya no se lo ha visto más y se teme que lo hayan matado para que se calle. Ahora es un crimen grave escuchar las cintas de audio, porque el gobierno quiere sofocar los sentimientos que produce su audición. Varios líderes de la Iglesia de Birmania que investigaron las noticias no tienen dudas sobre su autenticidad. El monje Atet Pian Sintao Paulu ha cambiado su vida y sufre y se arriesga mucho a contar su historia. Nadie soportaría estas contrariedades por nada. Ha convertido a cientos de monjes a Jesús. Fue encarcelado, despreciado por sus familiares, amigos y colegas, y fue amenazado de muerte si no dejara de proclamar esta noticia. Actualmente no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra. Una fuente de Birmania afirma que él está en la cárcel y podría haber muerto. Otra fuente dice que es libre y está predicando. Relato del exmonje. Mi nombre es Atet Pian Sintao Paulu. Nací en 1958 en Bogale, en el delta del Irrawaddy, Myanmar del Sur, Birmania. Cuando tenía 18 años, mis padres budistas me enviaron como novicio a un monasterio. A los 19 años profesé como monje en el monasterio de Mandalay Kyaikhasan
Kaing, donde fui discípulo de Te Zadila Kiar, probablemente el más famoso maestro budista de nuestro tiempo, quien murió en un accidente de tránsito en 1983. Cuando entré en el monasterio me dieron un nuevo nombre, Unata Panita. Traté de sacrificar mis propios pensamientos y deseos egoístas. Incluso cuando los mosquitos descansaban sobre mi brazo, en lugar de ahuyentarlos, permitía que me picaran. Los doctores se dan por vencidos. Me puse muy enfermo y los médicos diagnosticaron una combinación de malaria y fiebre amarilla. Después de un mes en el hospital, me dijeron que no podían hacer nada más por mí y me dieron la baja del hospital para poder prepararme a morir. De vuelta en el monasterio, me fui volviendo cada vez más débil y finalmente perdí los sentidos. Solo más tarde me di cuenta que había muerto. Mi cuerpo comenzó a pudrirse y olía mal. Mi corazón había dejado de latir. Mi cuerpo pasó por los ritos de purificación del budismo. Lago de fuego. Pero mi espíritu estaba completamente despierto. Me encontré en medio de un potente torbellino que hacía que todo volara a mi alrededor. Ni un solo árbol, nada quedaba en pie. Estaba en medio de una llanura vacía. Después de un tiempo crucé un río y vi ante mí un terrible lago de fuego. Todo esto me confundía porque el budismo no sabe de nada parecido. No sabía qué era el infierno hasta que conocí a Yama, el rey del infierno. Su cara era la de un león, sus pies eran como serpientes y tenía muchos cuernos en la cabeza. Cuando le pregunté su nombre, él dijo: «Yo soy el rey del infierno, soy el destructor». Luego vi las túnicas color azafrán de los monjes de Myanmar en el fuego, y mirando más de cerca vi la cabeza afeitada de U Zadila. «¿Por qué está en el lago de fuego?», le pregunté a Yama. Él era un óptimo maestro. Su audiocassette «Eres un ser humano o un perro» ha ayudado a miles de personas a reconocer que valen más que un perro. Sí, era un buen maestro, dijo Yama, pero él no creía en Jesucristo, por eso está en el infierno. Buda en el infierno. Luego me mostraron a otros hombres, con el cabello largo atado en un moño al lado izquierdo de la cabeza. También vestía el atuendo típico budista, y cuando le pregunté quién era me dijo: «Soy Gautama, a quien tú das culto, Buda». Me sentí enojado. Pregunté a Yama: ¿Buda en el infierno, con toda su ética y todo su carácter moral? «No es importante», respondió Yama, «lo bueno que era. Él no creía en Dios eterno, y por eso está en el infierno», respondió el rey del infierno. También vi a Aung San, el líder revolucionario. Él está aquí porque perseguía y mataba a los cristianos, pero principalmente porque no creía en Jesucristo. Vi a otro hombre que era muy alto, que llevaba armadura con espada y escudo. Tenía una herida en la frente. Era más grande que cualquier otra persona que yo hubiese visto. Medía 2,5 metros aproximadamente. El rey del infierno me dijo: «Ese es Goliat. Está en el infierno porque se burló de Dios eterno y de su siervo David». Yo nunca había oído hablar de Goliat o David. Otro rey del infierno se me acercó y me preguntó: «¿Vas al lago de fuego tú también?». «No», dije, «estoy aquí solo para mirar». «Tienes razón», me dijo, «viniste solo a mirar, por eso no puedo encontrar tu nombre. Tendrás que volver al lugar de donde has venido». 2 sendas. En el camino de regreso vi 2 calles, una ancha y otra estrecha. La calle estrecha, por la que caminé aproximadamente durante 1 hora, de repente se volvió de oro puro. Podía ver perfectamente mi propia imagen reflejada en él. Un hombre llamado Pedro me dijo: «Regresa,
y di a las personas que dan culto a Buda y creen en él y adoran otros dioses hinduistas que terminarán en el infierno si no se convierten. Deben creer en Jesús. Luego me dio un nuevo nombre, Atet Pian Sintau Paulu. Lo siguiente que escuché fue a mi madre gritando: «Hijo mío, ¿por qué nos has dejado?». Comprendí entonces que estaba tendido en el ataúd. Cuando resucité, mis padres empezaron a gritar: «Está vivo», pero los que rodeaban no le creyeron. Cuando me veían se llenaron de miedo y comenzaron a gritar: «Es un fantasma». Noté que estaba sentado ante 3 tazas y media de un líquido que hedía y que debía de haber salido de mi cuerpo mientras yacía en el ataúd. Me dijeron que iban a incinerarme. Cuando un monje muere, su nombre, su edad y el número de años de su servicio como monje se graban en el ataúd. Ya me habían registrado como muerto, pero como pueden ver, estoy vivo.